hay santo sin un pasado, ni pecador sin un futuro. Apreciables televidentes, gracias por favorecernos con fijar su mirada en su programa Vidas que dejan huella. Un espacio de reflexión en torno a la vida de hombres y mujeres ejemplares que han dejado un legado en la historia de la humanidad. En esta oportunidad me acompañan los esposos Max y Flor de María Noack, miembros de la Pastoral Familiar de la Iglesia de San Martín, y José Luis Ribeiro, hermano de la Fraternidad Dominica San Vicente Ferrer, para compartir aspectos muy importantes relacionados con María Magdalena, una persona muy actual en este tiempo litúrgico de nuestra iglesia, tiempo de Pascua, y en el cual vamos a compartir algunos aspectos muy importantes de ella. Si bien es cierto, los evangelios no nos narran aspectos biográficos muy relevantes, digamos, de ella. Se le menciona más o menos en 4 citas bíblicas, digamos, principalmente en el capítulo 8 de San Lucas, en donde se nos dice que Jesús recorría pueblos y ciudades, en donde pues se proclamaba él la buena nueva, la buena noticia del reino de Dios. Y se nos dice que Jesús iba acompañado de 12 de sus discípulos y de algunas mujeres a quien él de alguna manera había liberado. Y entre ellas iba María Magdalena, a quien había liberado de 7 demonios. El evangelista Marcos, Mateo y Juan también nos hacen presente a María Magdalena en la crucifixión de Jesús. Los mismos evangelistas y además Lucas nos dicen que también María Magdalena estuvo presente en la resurrección de Jesús como el primer testigo, quien lleva la noticia a los demás apóstoles. También en el Evangelio de Juan aparece María Magdalena como testigo de una aparición de Jesús resucitado. Vemos entonces que hay varias citas en donde se menciona a María Magdalena por su nombre. Sin embargo, en el correr de los tiempos, muchas personas la han desacreditado. Y hasta nuestros tiempos ha llegado a nosotros con un nombre muy polémico. Se nos dice María Magdalena, la prostituta. Tal vez no se ha sabido contextualizar adecuadamente y se le relaciona generalmente como la mujer adúltera que Jesús salva de ser apedreada. Igual también se le menciona como la mujer que unge los pies de Jesús con un perfume caro. Y también de alguna manera se le relaciona con María de Betania, la hermana de Lázaro. Vamos a compartir con aquí los amables panelistas lo relacionado con la vida de María Magdalena. Y para ello quisiera yo preguntarles, ¿quién era realmente María Magdalena antes de su conversión? ¿Era la mujer adúltera que Jesús había salvado de morir apedreada? ¿O era la mujer de Jesús que unge los pies de Jesús con ese perfume caro? Con respecto a María Magdalena, pues hay distintos conceptos, distintas versiones, pero en la que sí podemos estar seguros y no podemos fallar es la que está en los evangelios. Y podemos decir que María Magdalena era discípula de Jesús, apoyaba la causa de Jesús. También es la mujer que nuestro Señor Jesucristo la liberó de los 7 demonios. Eso sí es cierto y está escrito ahí, pero al referirse a los 7 demonios, como bien dicen algunos de nuestros sacerdotes también, no podemos decir que era porque tenía muchos pecados, sino que se refería a enfermedades, en sí pecados también, pero no podemos decir que eran grandísimos o podemos decir que fuera adulterio en sí directamente. Esa era María Magdalena, una mujer que apoyó a Jesús, que siguió a Jesús, que fue discípula de él y que también nuestro Señor pues la liberó. María Magdalena era, tal y como el nombre lo indica, en aquel tiempo se hacía referencia del lugar en donde había nacido.
de donde era oriunda la persona. En este caso se dice María Magdalena, María de Magdala, que era el lugar en donde ella había nacido. Magdala era la antigua Tariquea, que quedaba a orillas del lago de Genesaret. Quedaba a orillas del lago de Genesaret, a 5.5 kilómetros de Tiberíades aproximadamente. Era una ciudad industrializada que se dedicaba a la salazón del pescado. Y Jesús pues caminaba bastante por ese entorno en su camino de Cafarnaúm a Jerusalén. Pasaba siempre por ahí. Sin duda alguna ahí conoció a la Magdalena. La Magdalena no es, concretamente respondiendo a la pregunta de Jorge, no es ninguno de los dos personajes que se mencionó al principio. No es ni la pecadora pública, ni es la prostituta como se le conoce en bastantes entornos hasta el día de hoy. Lamentablemente ese nombre polémico que decía Jorge viene desde el siglo IV de la era cristiana, que fue cuando en la liturgia personajes clérigos, no clérigos, teólogos y no teólogos empezaron a asociar leyendo de corrido el capítulo 7 y el capítulo 8 de San Lucas. En el capítulo 7 de San Lucas, versículo 36, hace alusión a la pecadora perdonada. Y en el capítulo 8 nosotros vamos a leer una de las pocas, podríamos decirlo así, biografías que existen de la Magdalena. La única referencia que existe en los evangelios, que es muy escueta, tal y como lo decía Jorge Carlos, de que dice únicamente de que era originaria de Magdala y que Jesús le había sacado 7 demonios. En el lenguaje de la Biblia, 7 quiere decir muchos, quiere decir bastantes. Y el nombre demonio también era un nombre genérico que se utilizaba en aquella época para manifestar las posesiones diabólicas y también algunas enfermedades de la mente y del espíritu. Realmente no sabemos a ciencia cierta si la Magdalena padecía problemas o trastornos mentales. Lo que sí es cierto es de que Jesús la liberó. Con la acción taumatúrgica de Jesús, Él la libera de esa esclavitud. Obviamente ella estaba esclavizada como consecuencia de los tormentos que le causaban esos demonios, independientemente de cuáles fueran. Ella vivía oprimida, vivía marginada en la región en donde a ella le toca vivir. Evidentemente, una mujer con estas manifestaciones no era bien recibida en la población. Sin duda alguna era motivo de ser excluida de la sociedad, de mantenerla en las afueras. No era bien recibida por la demás gente. Sin duda alguna la apedreaban, la sacaban, la marginaban. Y de esta esclavitud viene y la rescata el Señor. Entonces, concretamente, atendiendo a la interrogante de Jorge, pues no debemos de confundir, no es ético ni científico atribuir o relacionar a la Magdalena con la mujer pecadora, con la mujer que unge con un perfume caro los pies de Jesús. Son mujeres totalmente diferentes la una de la otra. Para mí, María Magdalena tiene un papel primordial. Verbum Domini, que es un documento que en el 2010 nuestro padre ha escrito, nos llama a revalorizar y buscar la centralidad de la palabra de Dios. Hay algo que en esa época el pueblo fariseo tenía y decía un dicho: gracias a Dios soy judío y no gentil, hombre y no mujer, libre y no esclavo. María Magdalena en
En esas pocas menciones que aparecen en la Sagrada Escritura, le recupera la dignidad a la mujer y la pone en un lugar muy especial. Mujeres valientes que acompañaron, que estuvieron, que amaron a nuestro Señor, que le encontraron un sentido a su vida con la presencia de Él y fueron testigos claves, inclusive ya solo ellas, de la crucifixión. El único que estaba ahí era el discípulo amado, y también de la resurrección. De alguna manera yo siento una atracción especial hacia el trabajo, hacia lo que hizo y hacia el mensaje que deja María Magdalena, que ella recupera la dignidad perdida, quizá por un pueblo que no le daba el suficiente lugar, tanto que había hasta poemas que ensalzaban el nacimiento de un hijo varón, mas no el de una mujer. En este caso, ella viene y lleva a la mujer a un lugar preponderante. Viene de abajo con los muchos problemas, las dificultades, desafíos de la vida, las ansiedades, y lleva a ser testigo de la resurrección. Esto a mí me parece precioso, que nuestro Señor se haya hecho acompañar de mujeres que en mucho colaboran hoy para anunciar a nuestro Señor, y María Magdalena fue la primera. Tenemos que tomar en consideración de que la mayoría de los libros de la Biblia fueron escritos con un estilo redaccional sexista y genérico. La mayoría de los libros de la Biblia fueron escritos por hombres, y debemos de recordar de que aquella sociedad era una sociedad eminentemente patriarcal que discriminaba a la mujer. María Magdalena viene a constituirse en la Isapóstolos, según la Iglesia de Oriente, y según la Iglesia de Occidente, apostolorum, que quiere decir más que un apóstol, y apóstol de los apóstoles, que esa viene a ser una de las grandes glorias de la Magdalena, cuando Jesús resucitado se aparece a ella y le dice: anda, ve y diles a mis hermanos que nos vamos a encontrar en Galilea, allá en donde todo empezó. Es la gloria más grande, que Él se le haya aparecido a ella. Él viene y reivindica a la mujer desde un principio. En el reino de su Padre no pueden haber distingos de ninguna naturaleza, no pueden haber divisiones. Él la reivindica, y ella viene a constituirse en la primer testigo, como lo decía Max hace un momento, de la resurrección. Recordémonos de que ella, el primer día de la semana, muy de mañana, va al sepulcro, lo encuentra vacío, y va y le dice a Pedro, a Santiago y a Juan de que el sepulcro se encuentra vacío, de que el Señor no está. Entonces ellos van y se percatan de que efectivamente la tumba está vacía. Un símbolo, un signo de que el Señor ha resucitado. Y el único vestigio arqueológico que existe hoy de que efectivamente el Señor resucitó. La tumba vacía que visitó María Magdalena el primer día de la semana, muy de mañana.